tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a viernes, es 30 de enero, es más de uno, esto es la radio. Les cuento una historia que es muy corta. Verán, preguntó el discípulo: maestro, ¿acaso no soy mejor que cualquiera otro de tus discípulos? Le respondió el maestro: en inmodestia, hijo, desde luego que lo eres. Maestro, ¿es pecado el engreimiento? El pecado no sé, pero representa un gran peso. Dice: ¿peso por qué? Y entonces el maestro, que no era de fabricar relatos, le hizo este micro relato y le dijo: había una vez un hombre tan dado a colgarse medallas a sí mismo que a base de ponerse una tras otra, el peso del metal le hizo perder el equilibrio y cayó de bruces contra el suelo, rompiéndose la cara. Tantas personas habían intentado rompérsela y al final, sin que nadie le empujara, se la rompió él solo. ¿Se pudo hacer una gestión mejor de la tragedia? Entiendo, desde que se produjo. Yo creo que no. Si soy socialista es porque no tolero las injusticias. No me gusta observarlas y desde luego no quiero ser partícipe de ellas. Y que yo dimita es bastante injusto. Yo no soy como ustedes. En nada. En nada. Tengo la conciencia muy limpia. Cuando se produzca el homenaje de Estado a las víctimas, estaré allí y les miraré a la cara, porque yo sí puedo hacerlo. Ni en 1000 vidas van a encontrar ustedes en mí ningún parecido con ese que estaba escondido en el ventorro mientras informaba en tiempo real a su líder político. Uno puede explicar su actuación, sus decisiones, sus declaraciones, ciñéndose estrictamente a lo que uno ha hecho y a lo que uno ha dicho. O puede caer en la tentación de compararse con lo que hicieron o dijeron otros, solo para proclamarse a sí mismo vencedor de la comparativa. O sea, puede perder el tiempo y debilitar su propia defensa, elogiándose a sí mismo no tanto por lo que hace, sino por lo mal que lo hacen sus adversarios. Tienen poco valor las comparaciones cuando las hace uno en su propio provecho. Y que otros hayan gestionado rematadamente mal no constituye prueba de que uno lo haya hecho condenadamente bien. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Es vicio del actual gobierno, contagiados casi todos los ministros de su presidente, esto de andar todo el día presumiendo de hacerlo mejor, todo lo hacen mejor que sus predecesores. Son más altos, más guapos, más listos que los gobiernos de Rajoy, los gobiernos de Zapatero, por supuesto los gobiernos de Aznar y aún más por supuesto los gobiernos de Felipe González. El actual gobierno vive en la competición permanente, incluso con su propia sombra. De la comparecencia del ministro Puente en el Senado no salió nada nuevo ayer. Ni él lo aportó, ni la oposición fue capaz de sacárselo. Resumen, pues que el ministro admite algún patinazo menor en sus prolijas exposiciones de estos 12 días, una fecha equivocada, una expresión igual ambigua, un dato quizá incompleto. Reitera que aún no está en condiciones de exponer cuál fue la causa del descarrilamiento, no porque la demore o la oculte, sino porque dice que en efecto aún la ignora. Sostiene que desde el primer momento Adif fue consciente de que eran 2 los trenes implicados, aunque a la vista de lo que hoy sabemos de lo que era consciente Adif, sí, era de que había 2 trenes, pero de lo que no era consciente es de la gravedad de la situación en la que se encontraba el Albia, ¿no? Pensaban que había sido solo un frenazo brusco con algunos lesionados y no lo que realmente fue. Y defiende el ministro que el mantenimiento de la vía, las inspecciones, las auscultaciones, se hicieron todas ellas conforme a los plazos establecidos y conforme a los protocolos. Haría bien también el ministro en admitir alguna vez que igual que le pasa a él, que a veces puede patinar con una expresión o con una fecha o con... También los diarios pueden patinar con un titular o con el uso de una expresión sin que eso signifique siempre que están mintiendo premeditadamente y difundiendo a conciencia un bulo, ¿no? Este saco demasiado elástico de la desinformación, de los bulos. En ocasiones veo bulos, ¿no? El que mucho habla, en efecto, se equivoca, que me van a contar ustedes a mí. Pero eso vale para los ministros y también vale para aquellos periodistas, que los hay, ministro, que los hay, que hacen honradamente su trabajo y que a veces también se equivocan. Falta todavía que se analicen los raíles y la soldadura para completar los elementos que puedan conducir a una conclusión definitiva y a partir de ahí a las posibles responsabilidades, tanto políticas como penales. Si llegado a ese punto de la responsabilidad, si llegado a ese momento, la responsabilidad fuera, alguna responsabilidad fuera del ministro, ha dicho Óscar Puente que él por supuesto la asumirá. Bien, es verdad
que será también él quien se juzgue a sí mismo y quien se puntúe a sí mismo. Ayer le pidieron la dimisión la mayoría de los grupos parlamentarios en el Senado, poca sorpresa. El PP, fiel al argumentario o al relato del PP de estos últimos días, porque imputa al ministro ineptitud, mentira y ocultamiento. ¿Por qué mintió diciendo renovación completa cuando no lo era? Mentir y mentirle a un país entero, mientras los servicios de emergencia aún estaban atendiendo a los heridos y rescatando a los fallecidos, le invalida para ser ministro un minuto más. El independentismo catalán también pidió la cabeza del ministro, no por Adamuz, sino por Cercanías Cataluña. Servicio de Rodalías que el ministro describió ayer como pésimo. Pésimo servicio. Llevan 7 años y 8 meses gobernando el país. Pésimo. Pero sacando pecho por estar invirtiendo muchísimo dinero. Esquerra y Junts, negocia con el gobierno, sobreactuando ayer en el Senado para que no parezca que exoneran. En una semana hemos tenido todo el servicio de Rodalías parado, cientos de miles de personas tiradas en los andenes sin transporte alternativo. Esto, ministro, esto va muy en serio. Dimita. Això s'ha acabat. Óscar Puente no va a caer porque lo exija Junts per Catalunya, ni porque lo exija con la boca pequeña Esquerra Republicana. Y mucho menos porque lo exijan el PP o Vox. Óscar Puente solo cae el día que lo exija para apuntalarse a sí mismo Salvador Illa, que llegado el final de enero, por cierto, sigue como Pedro Sánchez sin presupuestos. Escuchas a Alsina en Onda Cero.